Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. Los susurros de Mansilla de la Sierra. Inspirado en hechos reales. Capítulo 1. El pueblo de Mansilla de la Sierra se alzaba en silencio, envuelto en una atmósfera que parecía flotar entre el pasado y el presente. La nueva villa, con sus casas de piedra gris y calles estrechas, estaba asentada sobre la ladera, a la orilla de un embalse que lo dominaba todo. Pero la verdadera Mansilla, la que guardaba los recuerdos, las historias y quizás los secretos más oscuros, yacía sumergida bajo las tranquilas aguas de aquel lugar. La extensa superficie reflejaba las montañas que lo rodeaban como un espejo, distorsionando el cielo en tonos azulados y verdosos. Pero había días en que los niveles bajaban revelando las ruinas de la antigua Mansilla, una sombra de lo que alguna vez fue. Se podía ver la torre de la iglesia emergiendo como un guardián, las piedras desgastadas por el tiempo y el agua, e incluso las viejas calles que llevaban al pueblo desaparecido. El viento soplaba fuerte entre los árboles del valle, trayendo consigo ecos de lo que la leyenda dice ser las inquietudes de los antiguos habitantes. Los ancianos del nuevo pueblo evitaban hablar demasiado sobre el pasado, sobre aquel día en que el agua cubrió la tierra y una parte del alma de Mansilla se perdió para siempre en sus recuerdos. El terreno era relativamente árido, aunque con una densa vegetación de matorrales que adornaba tanto las pequeñas playas naturales como los brazos de tierra y roca que se adentraban en aquel lago artificial. Las dimensiones de algunos de estos entrantes obligaban a la estrecha carretera que circundaba el embalse a serpentear para continuar su recorrido. Precisamente a través de ella, nuestro protagonista conducía con parsimonia, recién llegado desde un pequeño pueblecito al este de Burgos. Se llamaba Javier, un hombre serio y tranquilo de mediana edad, aunque con el pelo todavía no suficientemente escarchado como para jubilarse. Sin embargo, las circunstancias de la vida habían precipitado su marcha del sector bancario, al que había dedicado más de 20 años. Lejos de deprimirse por ello, lo tomó como una oportunidad para dedicarse a lo que realmente siempre hubiera querido: recorrer España y escribir reportajes sobre las leyendas de la cultura popular. La presión, los objetivos o quizás las prioridades habían hecho que llegase a la fecha sin mujer e hijos. Por primera vez en su vida, disponía del tiempo necesario para perseguir sus inquietudes, motivo por el que había ido a parar precisamente a Mansilla. Todavía quedaba un buen rato para el atardecer, y llegaba con margen de sobra a su cita para poder echar un buen vistazo a los alrededores. Había quedado con un joven al que había conocido por internet. Al parecer, acababa de heredar una vieja casita a orillas del lago que no quería para nada,
precisamente cuando Javier buscaba la manera de asentarse por la zona. En un principio, barajó alquilarla unas semanas, pero por el precio que logró negociar y las vistas que prometía, prefirió comprarla directamente, todo mediante trámites digitales. El GPS que guiaba a nuestro protagonista parecía indicar que estaba a punto de llegar a la que sería su casa durante los próximos meses, por lo que redujo la marcha y agudizó la vista. Tras un par de cientos de metros más, bordeando el embalse, parecía tener que tomar un estrecho sendero de tierra en el que se bifurcaba la pequeña carretera, y así lo hizo. Tras seguir por aquel sinuoso camino durante unos segundos, finalmente llegó a su destino. O al menos eso era lo que indicaba el aparato, por lo que decidió detenerse ahí mismo. En ese instante, cayó en la cuenta de que se había olvidado el equipaje en el pueblo, por lo que se vería obligado a conducir de vuelta a por él. Con más razón, querría acelerar la visita para poder ir y volver cuanto antes. Pero no había rastro de ninguna casa. Ni siquiera parecía posible que hubiera alguna construcción, ya que aquel lugar estaba alejado de la zona habitada y se encontraba en medio de una de esas formaciones de tierra que se adentraban en el lago. Siendo un hombre bastante sereno, decidió esperar pacientemente la llegada del joven, intuyendo que quizás la dirección que intercambiaron fuera imprecisa. A pesar de estar a finales de noviembre, la tarde era soleada, por lo que prefirió aguardar fuera del vehículo. Sin embargo, las horas pasaron hasta que el sol se ocultó por el horizonte sin que aquel muchacho diera señales de vida. Nuestro protagonista empezó a ponerse un poco nervioso, por lo que decidió echar un ojo a la guantera en busca de su agenda personal, cruzando los dedos por encontrar lo que necesitaba. Aunque ya queda lejos aquello de anotar los números de teléfono en una libretilla, Javier era una persona de costumbres. Gracias a Dios, ahí estaba el contacto. ¿Le había colgado? ¿Cómo era posible? ¿Acaso estaba siendo víctima de una estafa? Prefirió no pensar en ello, aunque no estaba dispuesto a asumir un viaje de vuelta a casa. Buscó en el teléfono algún lugar en el que cenar algo y se dispuso a ir hacia allá, tras introducir en el GPS de su móvil la dirección del restaurante. Sin embargo, temió lo peor al ver cómo había olvidado por despiste las llaves en el contacto durante todo el tiempo de espera. El vehículo ya le había dado problemas con la batería, por lo que no le quedó otra que cruzar los dedos y probar suerte. Javier sintió cómo la sangre le subió a las mejillas en cuestión de segundos. Alzó la cabeza y miró a su alrededor para, por primera vez, darse cuenta de la oscuridad total en la que se encontraba inmerso. Una serie de pensamientos angustiantes sobrevinieron a su mente, tomando conciencia del tremendo error que acababa de cometer. Con el segundo intento simplemente confirmó lo que ya sabía con certeza. Estaba perdido y solo, en medio de la nada. Los susurros de Mansilla de la Sierra. Inspirado en hechos reales. Capítulo 2.
Lo primero que hizo en aquel momento fue intentar mantener la calma. Respiró hondamente y reflexionó sobre su situación tras tomarse un par de minutos para meditar. Aquello solía sosegarle en tiempos de estrés. Estaba más enfadado por la incomodidad de las circunstancias y por el desplante de su cita que asustado por su vida. Al fin y al cabo, todavía podría aguardar al día siguiente y solicitar un remolque en el pueblo. Lo segundo que hizo fue planificarse, recuperar alguna botella de agua que hubiera podido olvidarse por el coche, calcular la batería que le quedaba y buscar la ruana de lana que solía guardar bajo los asientos traseros. El resultado fue desilusionante. El número de botellas era 0, la batería estaba por debajo del 10% y la ruana no aparecía. En un momento dado, recordó que la había olvidado en el maletero, por lo que fue a por ella. Al salir del vehículo, un viento más frío de lo que imaginaba le abofeteó la cara. Haría algo menos de 3 grados, lo cual era extraño tanto por la fecha como por la brusca bajada de temperatura en apenas unas horas. Rodeó el coche, abrió el maletero y con prisa cogió aquella cómoda y gruesa prenda de lana. Vestía un finústico jersey decorativo que decidió quitarse en su lugar para estar más cómodo. Por desgracia, Javier ignoraba que al hacer el clásico burruño para lanzarlo al interior del coche, había pulsado sin querer el botón de cierre del vehículo. Tras ponerse la ruana y cerrar el maletero, el sonido del bloqueo de la puerta lo hizo caer en la cuenta de inmediato. Acababa de cometer su segundo grave error. Mansilla de la Sierra era un pequeño pueblo enclavado en un hermoso valle de La Rioja, rodeado de montañas y con un pasado que se remontaba a siglos atrás. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la vida en Mansilla cambió para siempre. En 1959, el pueblo fue desalojado y posteriormente anegado como parte de un ambicioso proyecto hidroeléctrico. El embalse que se construyó en el río Najerilla tenía como objetivo abastecer de agua y energía a la creciente población y sectores industriales de la región. Los habitantes fueron reubicados en una nueva Mansilla construida más arriba, en las colinas que rodeaban el embalse. Pero la vieja Mansilla, con su iglesia, sus calles empedradas y las casas donde tantas generaciones habían vivido, quedó sumergida bajo las aguas. Cuando el nivel del embalse baja, especialmente en épocas de sequía, las ruinas del pueblo antiguo emergen creando un paisaje casi fantasmal, como recordatorio de lo que una vez fue. Este es el contexto que rodea la historia y es el escenario en el que nuestro protagonista, al igual que muchos otros, se siente atraído por los misterios que podrían haber quedado ocultos bajo el agua. Javier sentía un frío intenso, sobre todo en las piernas, que hasta el momento aquella prenda estaba solucionando satisfactoriamente. Sin embargo, necesitaba una solución. No podía quedarse ahí toda la noche, y el móvil con el que podría llamar a emergencias había quedado en el interior. Estaba a punto de estallar de rabia. Lo cierto es que no sabía qué hacer, y comenzaba a barajar caminar en dirección a la zona de los establecimientos del embalse por si hubiera alguien despierto por allí. Aunque en un comienzo le pareció una pésima idea, el frío le hizo tomar acción, y así se puso a caminar en plena oscuridad, tomando como guía la orilla en todo momento.
La luz de algunas de las farolas del extremo opuesto del lago permitía intuir la separación entre agua y tierra bajo sus pies, por lo que no había más que caminar en esa línea. Pero las cosas todavía podían empeorar. Tras un par de kilómetros caminando, incómodo por el frío pero sin temer por su salud, un ligero chispeo transformó su serenidad en una preocupación real. Aceleró el paso, pero pasó de gotear a formarse una lluvia ligera que, en pocos segundos, se convirtió en un chaparrón en toda regla. La escasa luz que le llegaba comenzó a difuminarse, haciendo imposible el plan de seguir avanzando, por lo que dio media vuelta y huyó en dirección a su coche. A cada paso que daba, se llenaba más los pantalones de barro, por no hablar del fango que impregnaba sus zapatos. La cálida prenda de lana había pasado de abrigarle a multiplicar su peso por haberse empapado. Javier empezaba a tener serios problemas para encontrar el camino de vuelta, haciéndolo sentir angustiado. En un duro momento de frustración decidió deshacerse de aquella ruana para caminar más ligero, pero se encontraba completamente desorientado. Fue entonces cuando, a través del ruido de la lluvia, comenzó a oír un sonido misterioso, como una suerte de susurros que hicieron temblar sus piernas. Javier no pudo evitar entrar en pánico cuando en un momento dado se dio cuenta de que aquel susurro fantasmal se estaba acercando hacia él. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.